A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Señor, tú lo dijiste y tú lo harás. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por compartir tu palabra con este pueblo muy especial. Pedro dice que este es pueblo santo, real sacerdocio, pueblo escogido por ti. Yo los bendigo y te suplico que en esta tarde, Señor, la palabra que has puesto en mi corazón y ahora salga de mi boca, llene, Señor, las expectativas y pueda, Señor, ayudar a cambiar nuestra visión, nuestro compromiso para contigo, para con nuestra familia, para con nuestra iglesia y para nuestra ciudad y nuestro país. Quédate con nosotros porque te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero compartir en esta tarde bajo el tema la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Quizás una de las experiencias más necesarias en el pueblo cristiano en estos tiempos es la promesa del Padre, es el bautismo del Espíritu Santo. Se habla que en las estadísticas de nuestra nación tenemos casi un 45 o 50% de cristianos evangélicos. Es una cifra halagadora, es una cifra nos entusiasma, pero que a la vez nos entristece. Y nos entristece porque si hablamos de 45 o 50% de una población cristiana evangélica, ¿por qué hay tanta violencia en nuestro país? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta destrucción? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? Y yo creo que la iglesia misma está pasando situaciones críticas. El pueblo de Dios está deprimido. El pueblo de Dios está angustiado. El pueblo de Dios no sale con la seguridad a la calle porque le falta algo. Y es el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva nos da el modelo de cuál debe de ser el comportamiento de la iglesia de hoy. Y es el modelo eterno. No vaya a creer que algunos dicen que eso fue para el tiempo de la iglesia primitiva. El poder del Espíritu Santo tiene vigencia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y veamos, detengámonos en la experiencia de la iglesia primitiva. Cuando Jesús resucitó, Él caminó con los discípulos dando las últimas instrucciones, animándolos a asumir la responsabilidad de la fundación de la iglesia primitiva. Y una instrucción que llama la atención está en Hechos capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4. Posiblemente ustedes lo pueden de memoria, cuando el Señor da instrucciones a los discípulos y les dice: no os mováis de Jerusalén. No os mováis de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre que yo les hablé. Es una linda instrucción y uno piensa, bueno, si
cipotes caminaron durante 3 años y medio con el Señor, que fue el mejor seminario, la mejor universidad que el ser humano haya tenido. Sin embargo, el Señor les está dando instrucciones de que no se muevan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre que les habló. Y luego nos vamos nosotros a Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Esa es parte también del mandato que da Jesús como una gran comisión a la iglesia. Pero una gran comisión no solo mandada, sino que revestida de autoridad y poder y de seguridad de que Cristo va a estar con ellos a través del Espíritu Santo. Pero, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues estos que se quedaron esperando la promesa del Padre, descendió el 10º día y dice que hubo un estruendo fuerte que estremeció a la ciudad y concurrieron todos los habitantes a ver qué había pasado. Y dice que en esa ciudad había de diferentes nacionalidades y estos vinieron a ver qué pasaba y de repente van a ver que había alguien hablando en otras lenguas y esa lengua era de su ciudad, de su familia, y sorprendidos los diferentes que estaban hablando y dándoles un mensaje del Señor a ellos y preguntan a Pedro, ¿qué pasó y aquí qué es? Entonces él les da una explicación sobre qué es lo que estaba pasando y aparecen un par de escépticos ahí que le dijeron, no hombre, estos están borrachos. Y cuando dijeron esto, Pedro reacciona y da su primer discurso. Aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro que no se podía controlar, aquel Pedro que era torpe para hablar, da su primer mensaje. Y qué sorpresa. Cuando usted es tomado por el Espíritu y cuando no habla usted, sino que habla bajo la dirección y bajo la unción del Espíritu. Dice que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Sorprendente, 3,000 personas. Y pasa ese evento y nosotros vemos a los discípulos llenos y revestidos del poder y la gracia de Dios haciendo milagros y prodigios por toda la ciudad. Y en una ocasión viene, están juntos, eso está en el capítulo 4, cuando Juan y Pedro se dirigen a la iglesia, al templo de la Hermosa. Y allí en el templo de la Hermosa había un joven que estaba paralítico de nacimiento y siempre había estado ahí enfrente del templo. Y le dijo a Pedro, le extendió la mano que le diera una limosna y Pedro le contesta, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Inmediatamente, bajo la autoridad de aquel apóstol, se levantó y salió corriendo y saltando y entró al templo. Y esto provocó un alboroto en el templo entre los líderes, porque ese era conocido de este niño, que era un paralítico. Entonces se sorprendieron y hubo un conflicto allí entre el liderazgo de los sacerdotes y los apóstoles. Pero en ese evento da su segundo discurso Pedro. Y en este segundo discurso Pedro toca a través de la palabra, a través del poder, a 5,000 personas. 5,000 personas. Ya llevamos 5 y 3, 8. Más dice que todos los días se sumaban a la iglesia porque la iglesia no cesaba de orar en el templo y por las casas. Igual que nosotros, ¿verdad? Vea, estoy hablando de esto porque el poder del Espíritu Santo es una experiencia que urge para un cambio profundo, para un cambio radical en la vida del cristiano, en la vida del matrimonio, en el reflejo hacia los hijos, en la adecuada conducción de los hijos. Porque hay cosas que usted no ha podido dejar. Y algunos tenemos ya un par de años de estar en la iglesia y seguimos igual o quizás peor. Y lo que tenemos es una vida religiosa. Y Cristo no le agrada a los religiosos. Lo que Cristo quiere es una relación.
Y es peligroso tener una vida de religioso, ¿saben? Los que están dando seguimiento a los eventos de Medio Oriente, es sorprendente cómo están moviéndose los sucesos alrededor de Israel. Israel es el reloj de la iglesia. Está marcando la venida de Cristo. No nos sorprendamos. ¿Está listo usted para ser levantado? ¿Está listo para ser alzado? Y cuando me dicen amén, qué lindo, yo los veo así con mi mente, los veo trabajando, compartiendo la palabra del Señor de día y de noche, sabiendo que Cristo ya viene y que Él le ha encomendado esa misión y que si usted no lo está haciendo, usted es un mentiroso, y el que miente y el que no obedece está en pecado. La gran comisión es un mandato que Dios te dio, y si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo, y si estás desobedeciendo, estás en un pecado flagrante. ¿Estamos listos para? Amén. Qué lindo. ¿Solo un amén? Digan un fuerte amén. Y al decir un fuerte amén, ese amén que usted está dando es un compromiso con Dios. Aunque no lo haya hecho a partir de este día, usted sabe que tiene la responsabilidad de compartir la palabra del Señor en tiempo y fuera de tiempo. Y comencemos por la casa, comencemos con la esposa, comencemos con el esposo, con los hijos. Yo sé que ustedes hacen su devocional todos los días. Y que no solo dedican una hora, hacen más de una hora. Y yo sé que ustedes tienen esa solvencia moral, como la tuvo Pablo, de decirle a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo creo que esa es una responsabilidad de papá y mamá, pero especialmente de papá, de decir: familia, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Qué lindo que la iglesia, el papá puede tener esa solvencia de decirle: sean imitadores de mí. Y yo creo que lo podemos lograr. Y lo vamos a lograr solo a través del poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Sobrada razón tenía el Señor Jesús cuando les dijo a sus discípulos: velad, ¿cómo dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto. Pero viene la excusa que nosotros siempre tratamos de escudarnos. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cayó en la tentación. ¿Pero por qué cayó en la tentación? Porque no se mantuvo velando y orando. Aquí todos tienen tentación. No se levante alguien que me dice: no, yo no. Todos tienen tentación de diferente naturaleza. Es más, algunos menos que otros. Y quiero decirte, algunos que han aceptado a Cristo y se han arrepentido de ese montón de pecados que tenían. Satanás es astuto, te recuerda aquellos pecados, porque nos conoce Satanás. Y cuando te quiere tentar, te acuerdas de la pareja que tuviste hace años. O de repente este tipo, te gustó agarrarte las cosas ajenas, de repente te está queriendo motivar otra vez a que tomes lo que no es tuyo. Algunos nos gustaba hablar del hermano, hablar de la hermana, hablar del vecino. Como alguien decía, el chambre no edifica, pero distrae. Y algunos toman el chambre para distraerse, y qué triste, porque eso tiene un juicio de Dios, eso es pecado. Entonces la oración, el velar y orar, nos permite a nosotros librarnos del lazo destructor del enemigo. El bautismo, volvamos al bautismo del Espíritu Santo, es una promesa de nuestro Señor Jesús. Sin ningún cuestionamiento podemos testificar que es una experiencia genuina, es una experiencia verdadera. ¿Cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo aquí? Levanten su mano. Ok. Necesitamos por lo menos 10 días, así como los apóstoles, los discípulos, para que en esos 10 días nosotros podamos ser renovados y podamos recibir
bautismo del Espíritu Santo. La iglesia le urge recibir esa experiencia. Es muy importante y necesario experimentar este regalo del Padre que ha prometido la iglesia. La iglesia no podía caminar sin este poder. La iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Estoy seguro que si la iglesia no hubiera tenido la experiencia que tuvieron el día del Pentecostés, esos hombres, hablando de los 12 apóstoles, no hubieran permanecido firmes. ¿Qué los sostuvo? Su experiencia del Espíritu Santo. Y ustedes conocen la historia, cómo murieron los discípulos. Todos fueron sacrificados. Todos fueron martirizados de diferente forma. Y esto es lo que da el poder del Espíritu Santo, convicción y poder para llegar hasta la muerte. Y entender que yo entiendo a los discípulos por qué ellos llegaron hasta la muerte, porque ellos sabían que existía un más allá. Estaban seguros de que ellos un día iban a encontrarse con Cristo. Ese es el problema de algunos de nosotros que estamos en la iglesia, que somos cristianos, pero no estamos seguros de que exista un más allá. No estamos seguros de la eternidad. Pero cuando hay convicción, no importa lo que pase. Si es más, yo les aseguro que algunos de nosotros posiblemente ni terminemos este año. Y usted se angustia si le digo que es una profecía. Porque uno pregunta en la iglesia, mire, ¿cuántos quieren irse al cielo? Y todos hasta se gritan, levantan la mano, pero uno les pregunta, ¿cuántos se quieren morir hoy? Ya no se quieren ir al cielo. Pero ¿sabe que para irse al cielo usted tiene que morir? No puede, a no ser que Cristo venga y levante a la iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resuciten primero y después levantaré a los que estemos vivos. Pero si nosotros queremos irnos con Cristo, tenemos que morir. Ahora, el riesgo es que si usted no está firme en el Señor, se puede quedar. Hay detalles que uno los pasa por alto. Por ejemplo, en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro habla de un detalle bien importante y es el perdón. ¿Qué dice sobre el perdón el Padre Nuestro? Dice que si nosotros no perdonamos al que nos ofende, pues tampoco el Padre nos va a perdonar. Y cuando dice que no nos va a perdonar porque no perdonamos al que nos ha ofendido, eso implica que si no me perdona me voy a quedar. Si yo en esta tarde estoy aquí sentado, ministrado con la palabra, me están induciendo para la eternidad, pero yo tengo algo contra mi mamá, contra mi papá, contra mi jefe, contra mi vecino, contra mi vecina, contra mi hermano, contra mi hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Si viene el Señor, te quedaste. Entonces, lo importante es que nosotros revisemos nuestra relación con nuestro semejante. Hay una alabanza que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dice allí, pero dice 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? Son 490. Entonces usted cuando está pensando en no perdonar, o lo voy a perdonar, pero ya lleva 1, ya lleva 2, ya lleva 3, ya lleva 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando vaya con los 50 se le ha olvidado las primeras 5 que puso. Total, el Señor te está induciendo a que el perdón sea siempre. Que nunca guardes, nunca abrigues amargura en tu corazón, porque el peor dañado es aquel que no perdona. Y el que no perdona no tiene el Espíritu de Dios en su vida. No tiene el Espíritu de Dios en su vida. Y yo dudo que alguien que ha sido enseñado en la palabra, que alguien que se le ha dicho que odiar, que tener rencor, que tener amargura es pecado, y no se arrepiente, dudo de que sea salvo. Dudo de que haya nacido de nuevo. Necesita el nuevo nacimiento, porque el que te ayuda es a perdonar el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el mejor modelo que tenemos de perdón? Cristo. Aquí ninguno de nosotros ha sufrido tanto como sufrió Cristo. Humillado, arrastrado por las calles, arrastrando aquella cruz, humillándolo con latigazos, con pullones de lanza. Cuando estaba en la cruz, que tenía sed, le dieron una esponja con vinagre. ¿Y qué dijo el Señor en la cruz del Calvario? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen.
Y algunos de nosotros somos odiosamente rencorosos. Es más, usted está pensando que lo muerde un perro con rabia, que se muera de mal de orín, pero por poquito, que tarde bastantes años, porque es el resentimiento que usted tiene. Usted quiere que aquella persona que le hizo daño pase el mayor sufrimiento posible. Pues esos pensamientos, repréndalos, no son del Señor. El Señor nunca pensó así. Nunca pensó así. Y nosotros tenemos que tener un espíritu perdonador, pero esto solo llega a través de la gracia y el Espíritu de Dios. Pidan el bautismo del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una vida sólida, una vida firme, una vida de éxito. Amén. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es una experiencia física y también una experiencia espiritual. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, una experiencia física, también una espiritual. Veamos primero la experiencia en el sentido físico. Es lo que se ve, lo que se siente, lo que se oye. Hechos 2:33 habla así. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea que ahí hay una muestra física. Ahí se está refiriendo Pedro en su primer discurso después de que llegaron y preguntaron qué es lo que estaba aconteciendo y Pedro da su primer discurso. También vemos en Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí, otra vez, esto es sentido físico. Simón, el mago, vio que por imposición de las manos los apóstoles daban el bautismo del Espíritu Santo. Aquí está hablando en el marco de cuando Felipe llegó a predicar a Samaria, y en Samaria se estaba dando un avivamiento tremendo. Ahí había descendía el Espíritu, ahí había sanidades, ahí había milagros y prodigios, pero no había bautismo del Espíritu Santo. Y entre esto estaba este Simón el mago, que antes de que llegara Felipe, ejercía la magia y había engañado a mucha gente, pero se convirtió, porque con los milagros y prodigios que hacía Felipe se le cayó el negocio. Entonces él se unió, aceptó a Cristo y hasta se bautizó, pero seguía siempre turbado de su mente. Y ahí cuando se dio ese avivamiento, los discípulos en Jerusalén se dieron cuenta de lo que había acontecido y mandaron a Pedro y a Juan a supervisar qué es lo que estaba pasando. Y cuando llegan, pregunta a Pedro si habían sido bautizados con el Espíritu Santo, y le contesta que no. Entonces Pedro comienza a orar por ellos y comienza a ponerle las manos, un acto físico, y comienzan a recibir ese poder. Y ahí es donde Simón el mago quiere comprar ese poder y lo reprende Pedro. Pueden leerlo en su casa, es poco tiempo que tenemos. Y Hechos 10:45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban. En el sentido espiritual, aquí es más difícil, pues esto está fuera del alcance y conocimiento natural. Dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La manifestación del Espíritu Santo es bien difícil que alguien que no la experimente la pueda entender. Yo recuerdo cuando me convertí, una de las cosas que realmente me impactó, me impresionó,
Fue las manifestaciones del Espíritu Santo, porque yo llegué a través de una manifestación directa de Dios. Mi madre, mis hermanos, mi padre oraban porque yo me convirtiera, que yo dejara esos malos caminos. Sin embargo, me fue difícil, casi imposible. Y fue difícil y casi imposible porque durante mi tiempo que estuve en la universidad y que milité en la dirigencia estudiantil y un poco de dirigencia nacional, tuve espacio en la universidad para combatir a los cristianos. Y yo estaba convencido de que los cristianos en la universidad eran personas nocivas, tremendamente nocivas, porque respondían a intereses norteamericanos, intereses del imperialismo. ¿Verdad qué lindo, Satanás, cómo te lava el cerebro? Pero después el Señor es más fabuloso, porque no te lava el cerebro, no que te lave el corazón. Pues un buen día yo acepté a Cristo y fue una experiencia maravillosa, fue una manifestación del Espíritu Santo. Y en ese tiempo yo acepto a Cristo y también tuve la oportunidad de ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo estudiaba, quería entender muchas de las cosas del Espíritu Santo y me era difícil, pero hasta que experimenté y la disfruté, las entendí. No puedo explicar lo que fue lo que sentí, porque es indescriptible cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Lo que sí sé es que han transcurrido más de 40 años y el Señor me ha mantenido firme a través de aquella experiencia, porque esta experiencia le ayuda a uno a afirmarse y te compromete también para dar testimonio, no te avergonzás. Yo a partir de ese momento mi vida fue diferente. Y el Señor cumplió mis sueños. Después de ese bautismo, el Señor cumplió mis sueños. Me dio la esposa que yo pedía. Vivimos 30 años felices. Me dio 2 preciosos hijos. Es un regalo de Dios, porque de eso el Espíritu Santo está pendiente. ¿Sabe? Porque cuando usted ha tenido la experiencia y mantiene su vida bajo la dirección de Dios, usted tiene que pedirle los detalles de su vida. Y una de las cosas más importantes en la vida del hombre, y especialmente cuando uno es joven, uno quiere una pareja. Pero tenemos que aprender a depender del Señor y pedir la voluntad de Dios si quiere ser exitoso. Lo que pasa con los jóvenes muchas veces, y saben que hay que pedir dirección, pero le piden la dirección a Dios que haga su voluntad, pero que sea la Chabela. Ya ellos le ponen nombre. Igual la niña, ella quiere que se haga la voluntad de Dios, le pide por su esposo, pero que sea el que ella ha escogido. Y hay veces los papás, la mamá, los amigos, mira, digo, eso no, pero los jóvenes a veces son así, este macho es mi mula y no se bajan. Y aunque después fracasen. Pero lo importante para el hombre cristiano y la mujer cristiana es que aprenda a oír la voz de Dios. ¿Sabe que Dios tiene oídos? Dios tiene oídos. Porque tú y yo fuimos hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, si soy a semejanza de Dios, Dios tiene oídos. Dios tiene boca. Dios tiene ojos. Y Dios te habla. ¿Por qué no escuchan ustedes la voz de Dios? Porque están imbuidos en el ruido de este mundo. En las actividades propias de este mundo. Trabajamos y hacemos cosas como que si eternamente vamos a vivir aquí. ¿Sabe que si la muerte te alcanza, para los que tienen bienes, estás trabajando, no sabes para quién, a quién le van a quedar todas esas cosas, todo ese esfuerzo? Porque yo no he visto ningún entierro de gente que tenga recursos y que vaya detrás del féretro las mudanzas para que él se lleve todas aquellas cosas que tenía. Ni las cuentas ni nada, si va solo. Así como dice Job, desnudo vine y desnudo regreso. Y esas cosas, ¿cómo las vas a entender? Solo las vas a entender a través de ese proceso que el Espíritu Santo te va a ir revelando. Tú vas a dejar de apegarte a las cosas de esta tierra cuando tienes entendimiento que el Espíritu Santo te da. Pero si nosotros ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Biblia, ¿cómo vamos a entender? Por eso es que nosotros vivimos perturbados, afligidos, angustiados, porque nuestra guía no es el Espíritu de Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Ahora,
¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el cumplimiento de una promesa y una profecía. Cumplimiento de una promesa y una profecía. Isaías 28, 11 y 12 dice: porque la lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A los que él dijo, este es el reposo del dad, reposo alcanzado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Mas no quisieron oír. Iglesia, estamos entendiendo lo que estamos hablando sobre la manifestación del Espíritu Santo, la necesidad de tener la promesa en nuestra vida, la necesidad de que nosotros cumplamos los propósitos divinos, no nuestros propósitos, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Conocemos los propósitos de Dios? Posiblemente sí, posiblemente no, porque si usted no tiene una vida de oración, si usted no está leyendo la Biblia, posiblemente ni siquiera un vislumbre de cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios hay que tener una vida de oración. Y la vida de oración va acompañada del conocimiento de la palabra. ¿Sabe qué lindo cuando usted ve las oraciones del Señor Jesús? El Señor Jesús, en los 40 días, cuando fue tentado, ¿cómo reprendió a Satanás? No lo hizo como algunos de nosotros: diablo, huye. No, él lo reprendió con la palabra. Escrito está. Escrito está, escrito está. Ahora, nosotros cuando oramos, si tenemos una prueba difícil, tenemos que acompañar esa petición con el conocimiento de la palabra, porque eso da certeza y eso toca el corazón de Dios para responder a tu necesidad. Lucas 24:49 dice: he aquí, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. Allí se da el cumplimiento de la promesa del Señor cuando esperaron los discípulos, que también está en Hechos 1:4, y hubo ese bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta en Joel 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días. Esta profecía se está cumpliendo, se cumplió el día del Pentecostés, pero sigue vigente para nosotros también. Gálatas 3:14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Se nos fue el tiempo. Así, rápidamente. ¿Qué es la promesa? Es un revestimiento. Es un revestimiento. También la promesa del Señor es una iniciación e introducción a un nuevo estilo de vida. Cuando tú recibes la promesa, estás iniciando un nuevo estilo de vida. La experiencia, oiga bien, la experiencia no es el estilo de vida, no es el fin, sino el principio de ella. Así es que, amados hermanos, si algunos de ustedes han recibido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y hablaron lenguas un día cuando experimentaron esta gloriosa experiencia del bautismo, les recomiendo que volvamos a activar esas lenguas. Porque el que habla en lenguas, habla con Dios. El que habla en lenguas, habla con Dios. Póngase de pie. Vamos a continuar otro día esta enseñanza. Y les recomiendo, por favor, no tome a la ligera estos consejos. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Esta es una advertencia que Dios nos está haciendo. Si Dios viniera hoy, pero no me conteste, si Dios viniera hoy, ¿está preparado para irse con el Señor? Es bien interesante. Ahora, necesitamos, por favor, esta experiencia del Espíritu Santo que les dio esta autoridad, que les dio este poder, a grado tal que ofrecieron sus vidas los discípulos en sacrificio, se fueron martirizados.
nosotros también debemos decir al Señor, Señor, haz tu voluntad en mí, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por el Evangelio, porque yo sé que tú me vas a honrar en aquel día cuando esté contigo. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias.